Chicos, muy buenas tardes. Le digo tardes porque sé que el tema les llega por la tarde, pero de todas maneras, chicos, cumpliendo así con el aprendizaje de ustedes, espero que estén bien y una vez más nos encontramos para poder aprender un nuevo tema más en el curso de literatura. Como verás, te acordarás que hemos trabajado la semana anterior sobre una historia muy bonita, ¿no? En cuanto a también a lo que sucedió en la época de la Edad Media, ¿no? Hemos visto los cantares de gesta y hemos tratado ahí dentro de esto el cantar del mío Cid, ¿no? Una historia muy también impresionante que ustedes lo han seguramente ya entendido porque lo hemos aprendido. Bien, el día de hoy vamos a tratar un tema también relacionada a disculpe, al Renacimiento y vamos a tratarlo a continuación. A ver, como les decía, chicos, el tema de hoy en el curso de literatura es el Renacimiento inglés. El representante que aquí vamos a tratar es William Shakespeare y con su obra principal Romeo y Julieta. Bien, primeramente vamos a hablar acerca del Renacimiento, ¿ya? El Renacimiento, primeramente debes de saber que es una corriente literaria, ¿ya? Una corriente literaria. Pero surge, esta corriente surge en Florencia, que queda en Italia, ¿no? En el siglo XIV hasta fines del siglo XVI se dio pues el Renacimiento. Bien, el Renacimiento se compone de dos aspectos importantes que son primeramente su contexto histórico y también las características que vamos a mencionar en este momento. Bien. Hablando de su contexto histórico, vamos a ver qué es lo que influenció, qué es lo que se dieron en ese tiempo, ¿no? En esa época. Bien, primeramente se dio la invención de la imprenta, o sea, fue inventada la imprenta. ¿Qué más? También hubo la reforma protestante. Muchos de ustedes se preguntarán qué significa la palabra protestante, ¿no? Aquellos que estaban en contra de la religión pues, católica, ¿no? Y bueno, hoy en día hay muchos de esas doctrinas, ¿no? Pues bueno, reforma protestante también es parte de su contexto histórico. ¿Qué más? El descubrimiento y conquista del continente americano. Bueno, en ese tiempo pues ya se oía los rumores acerca del descubrimiento de América, ¿no? Propiciada por Cristóbal Colón, ¿sí? Bien. Ahora pasamos a lo que es las características. En las características detallamos algunos puntos importantes que vienen a ser, bien, el gran interés por la cultura, ¿no? ¿Qué más? Se basó en el humanismo. Cuando hablamos de humanismo, pues hablamos la parte pues de que hubo bastante énfasis en preocuparse por el ser, ¿no? La persona en sí. ¿Qué más? Antropocentrismo. El antropocentrismo tiene que ver con el valor que se le daba al ser humano, ¿no? O sea, en otras palabras, menciona que el hombre es primero antes que Dios. O sea, en el tiempo del Renacimiento, para ellos primero era el hombre, o sea, el hombre era todo. Y pues bueno, a Dios lo dejaban por segundo término, ¿no? Entonces, ese era parte de sus ideas ahí en ese entonces, ¿no? Bien, el rechazo a las ideas medievales, ¿no? A las ideas medievales, hubo un rechazo en cuanto a sus ideas en la Edad Media, ¿no?
a las ideas, a las expresiones que se utilizaban en ese entonces. ¿Qué más? Valoración de la naturaleza. Valoraban bastante el aspecto natural, ¿no? A la naturaleza en sí era un valor importante que le daban en ese entonces a la naturaleza. Nos entendemos por naturaleza, pues todo lo que nos está alrededor nuestro, ¿no? Parte de nuestra naturaleza, ¿no? Seres vivos, no vivos, todo ello. Muy bien. Sí. Seguimos entonces con el Renacimiento inglés y hoy en este momento vamos a hablar de su representante. Uno de los representantes que destaca es William Shakespeare. Como verás ahí se escribe Shakespeare, pero se pronuncia Shakespeare. Muy bien. William Shakespeare, primeramente lo vamos a ver los datos importantes, algunos datos de su biografía en sí. Y el otro aspecto vamos a tratar después las características, ¿no? De lo que él relata en sus obras. Bien, vamos a ver, primeramente, William Shakespeare es conocido como el Cisne de Avon. Bueno, Avon era un lugar, ¿no? En donde él nació, ¿no? Entonces, a continuación vamos a ver dónde nació él. Entonces era un lugar muy cerca donde él nació, ¿no? Donde él ha vivido, donde él habitó. Bien, también dice, nació en Stratford upon Avon. ¿Cuándo? El 26 de abril de 1564. Bien, entonces, se casó con Anna Hathaway. Anna Hathaway fue su esposa, se casó con ella. Bien, también menciona sus datos y que él en Londres se dedicó al teatro, ¿no? Él bastante tuvo fama en el teatro y se destacó pues como actor, como autor de las obras, como actor porque dramatizaba muchas obras literarias, como autor porque escribía las obras y empresario. Un empresario pues es una persona que tiene pues empresas, ¿no? Entonces imagínate, tenía varias cualidades William Shakespeare. ¿Qué más nos dice? Que él perteneció a la compañía del teatro El Gran Chamberlain. El Gran Chamberlain, bueno, en ese entonces eran famosos estos lugares donde él pues se presentaba, ¿no? En el teatro era un gran hombre que tenía bastante, sobresalía bastante, ¿no? Bien, también se presentó en el anfiteatro que era en la época El Globo. Es parte de sus datos biográficos que menciona la historia en sí de él. Y por último, también debemos de saber que él murió el 23 de abril del año 1616. Bien, parte de las características vamos a ver, porque menciona dentro de los datos de William Shakespeare. Bien, primeramente William Shakespeare crea arquetipos humanos, ¿no? Él creó arquetipos humanos basados en el amor, la duda, los celos, ¿no? El amor paternal, ¿no? Bien, ¿qué más? Otra característica, dice, fue un renovador en el teatro inglés, o sea, del teatro inglés. Va renovando, ¿no? Nuevas cosas. Bien, ¿qué más? Lenguaje refinado y poético. Él al pues escribir sus obras, ¿no? Utilizaba un lenguaje refinado y poético, ¿no? ¿Qué más? Escribió diversas especies dramáticas, como a continuación les voy a explicar, ¿ya? Dentro de sus obras, qué es lo que escribió él. Bien. También sus temas se basan en la leyenda e historia. Muy bien.
Ahora sí vamos a ver lo que eran sus obras. Bien, sus obras. Él destaca en 4 aspectos importantes que vienen a ser en la lírica, una de ellas, punto A, en lírica. En la lírica destaca con su obra Venus y Adonis, que también escribió sonetos, ¿no? Entonces, son obras literarias que él escribe, ¿no? En lírica. Entonces, las composiciones líricas mayormente serán de versos, poesías, poemas, ¿no? Bien, en la especie dramática, él destaca con sus dramas históricos, ¿no? Como Ricardo III, Enrique IV. Deben ser obras que él escribe, que también fueron famosas por él, ¿no? En comedias, bueno, tenemos Sueño de una noche de verano, El mercader de Venecia, ¿no? Son comedias. Ya las comedias ya vienen como algo cómico que tiene un fondo de que nos hace reír, pero también tiene un fondo como que fuera real, ¿no? Pero de esa manera eran escritas sus obras de Shakespeare. Y la última, como punto D, tenemos las tragedias, obras literarias como tragedias, ¿no? Tenemos a Otelo, Hamlet, Romeo y Julieta, la cual el día de hoy vamos a hablar algo de esa obra, y El Rey Lear. Bien, entonces ahora vamos a ver sobre la obra titulada Romeo y Julieta, cuyo autor es William Shakespeare. Bien, primeramente decimos que esta obra literaria fue escrita en el género dramático, ¿ya? Su género es un drama, pues por eso se le dice dramático. Bien, ¿qué especie literaria es? Bueno, toda la historia en sí se basa en una tragedia. Entonces, por eso la especie literaria es tragedia. ¿Cuántos números de actos tiene? Tiene 5 números de actos. ¿Y qué personajes participan dentro de Romeo y Julieta? Bueno, primeramente Romeo Montesco, que viene a ser Romeo, Julieta Capuleto, la pareja de Romeo, Mercucio, ¿no? Uno de los integrantes que ahí menciona la obra, Fray Lorenzo, Teobaldo, Capuleto y París. Esos son los personajes de Romeo y Julieta, pero para que tú sepas, te voy a detallar a continuación un poco de esta obra, para que tú tengas una idea, ¿no? Algo breve, un pequeño argumento, ¿no? En cuanto a esta obra. Venía diciendo, voy a contarles algo breve sobre la historia de Romeo y Julieta. Yo sé que algunos deben de tener una idea, han leído, o de repente ya algún niño se adelantó y ya lo ha leído la obra. Qué bueno por ustedes, ¿no? Porque siempre es bueno a veces anticiparse a lo que ya viene la enseñanza, ¿no? Bien, primeramente te cuento de que, bueno, Romeo venía de una familia, ¿no? Que era los Montesco, y Julieta pues era de la familia de los Capuleto. Ambas familias no se llevaban bien, por lo tanto, como habían esas discrepancias entre ellos, o sea, como no se llevaban, entonces, ¿qué pasa? Ellos deciden pues casarse en secreto, ¿no? ¿Por qué? Porque se llegaron a enamorar, pues, ¿no? En una fiesta de disfraces, ¿no? Conoce pues Julieta, Romeo conoce a Julieta y bueno, allí se enamoran, ¿no? Y bueno, como que al fin, después, dado los casos, pues, ¿no? De que sucede en la historia, se dan cuenta que ambas familias no se llevan y bueno, pues, ¿no? Deciden casarse en secreto con la ayuda de algunas personas que menciona la historia, ¿no? Entonces, lo que sucede es que cuando se enteran que Romeo, pues, de alguna manera estaba implicado en un asesinato, ¿no? Y entonces
en vez de castigarlo, arrestarlo, darle una sanción, ¿no?, severa a él, lo destierran de ese lugar, ¿no? ¿Qué significa desterrar? O sea, lo sacan de ese país, del lugar donde él vivía, y lo botaron a un lugar donde pues él que pueda ir, ¿no? Entonces, pero estaba prohibido que él viva en ese lugar. Entonces, estaba desterrado, en otras palabras. Y después de todo ello, pues, cómo comunicarse con Julieta, porque Julieta estaba triste por Romeo, porque se había ido, ¿no? Le había sucedido todo esto. Entonces, escapan ambos y bueno, en fin, la historia pues cuenta de que uno de ellos le ayudan, ¿no? Le ayudan a Romeo y Julieta para que pueda encontrarse. Pero, ¿cómo fue la historia de que, cuenta de que primeramente Julieta va ante Fray Lorenzo, pues que era un amigo, y él lo aconseja, ¿no? Le dice, ¿sabes qué? Te vas a tomar como que una poción, ¿no? Una poción que diga una poción puede ser de hierbas o de algunas cosas que es medicinales, y que van a producir que ella muera. O sea, aparentemente quede como muerta, ¿no? Y de esto se entera Romeo, ¿no?, que Julieta murió. Entonces, ¿qué hace? Pues trata de ir a la tumba de Julieta y la encuentra ahí, ¿no? Y llora ante su tumba. Y bueno, pues lo único que le quedaba es matarse, ¿no? Entonces, Romeo tomó un veneno fuerte que ocasionó su muerte de Romeo. Entonces, cuando Julieta despierta, se da cuenta que su Romeo había muerto, ¿no?, de verdad. Entonces, con la misma daga que él tenía, o sea, como un cuchillo, una espada pequeña, ¿no?, tenía él, se suicida Julieta, ¿no? Se apuñala y muere también junto a Romeo. Y la historia pues termina así, cuando ambas familias pues se dan cuenta que los jóvenes estaban enamorados, y tanto los Capuleto, tanto los Montesco perdieron a sus seres queridos, que eran sus hijos. Entonces, entonces tratan de cada uno lidiar, ¿no?, y buscar la paz, ¿no? Entonces, es triste la historia cuando uno lo lee, y se van a dar cuenta ustedes, chicos, qué es lo que sucede, y en sí te he detallado algo de lo que se trata la historia en sí. Bien, ahora sí, vamos a pasar algunas, disculpen, vamos a pasar algunas preguntitas para poder culminar con nuestro tema. Bien, a ver, dice acá en la página 235 de tu libro, hay unas preguntitas que nos van a formular, ¿no?, para saber nuestro aprendizaje en sí. Escribe verdadero o falso según corresponda. A ver, veremos. La A. Julieta se va de su casa con Romeo. O sea, ¿ella llegó a irse con Romeo? ¿La historia decía así? No, ¿cierto? Entonces, vemos que no se llega a ir porque saben que a Romeo lo habían desterrado, ¿no? Entonces, no se va, ¿no? O sea, no llegan a estar juntos, ¿no? Pero ahí dice, Julieta se va de su casa con Romeo. Entonces, bueno, al principio se va, pero
caso es de que, o sea, se llegan a casar secretamente, pero al final, por el asesinato que hubo, Romeo fue desterrado y se separaron. Entonces no puede ser una respuesta verdadera, porque al final los dos no huyen, ¿no? Ya saben ustedes la historia en que termina. Entonces podemos poner que la respuesta es falsa. B. Romeo es encarcelado de por vida. Bien, les expliqué que en la historia, por haber cometido el asesinato, pues lo llegan a desterrar. No hicieron nada en contra de él cuando por haber matado debería de haberle dado un castigo, una sanción, ¿no? Pero no hubo eso, entonces no hubo cárcel para él, sino fue desterrado. Lo botaron del lugar donde vivía. Bien, el hermano de Julieta, disculpen, entonces la respuesta es en la B, falsa. El hermano de Julieta se llamaba Teobaldo. Bueno, en la historia menciona que Julieta tuvo un primo, pero no habla de un hermano, ¿ya? Y el primo se llamaba Teobaldo. Entonces la respuesta es falsa. Muy bien. Pasamos entonces a otra pregunta. A ver. Vamos a ver. En la número 6. ¿Ya? A ver. La número 6 dice, el apellido de Romeo, ¿cuál era? ¿Capuleto o Montesco? Tenemos A, Capuleto, B, Montesco, C, Aguirre, D, Bueno, E, Caperuso. Bien, pero acá hay dos apellidos más conocidos porque lo hemos leído la obra, ¿no? Entonces, de los Capuletos y Montesco. Pero veamos que Romeo, ¿cómo se apellidaba? Él venía de la familia Montesco, ¿no? Porque era Romeo Montesco. Entonces, dentro de los personajes principales te detalla ahí que se apellidaba Romeo Montesco. Entonces, la respuesta sería la de Montesco. Bien, en la número 9, de la página 237. ¿Ya? A ver, la última pregunta. ¿Qué especie dramática, o sea, la especie dramática a la que pertenece Romeo y Julieta, cómo se llama? Es la especie literaria. ¿Hemos dicho que era una comedia? No, fue una tragedia, ¿sí? Entonces, A, comedia, B, tragedia, C, drama, D, estremez, E, cuento. ¿Bien? No era comedia, pero sí era una tragedia. Tampoco un drama, porque el género era dramático, pero no la especie literaria. ¿Ya? El entremés no hemos mencionado y tampoco puede ser un cuento. Entonces, la especie literaria está diciendo bien claro, es la respuesta B, que es tragedia. Muy bien, chicos, espero que ustedes desarrollen sus libros, las actividades que hay dentro del libro. Esta vez no voy a enviarte preguntas de actividades. ¿Por qué? Porque creo que en el libro tienes bastantes actividades para desarrollar. Entonces, lo que sí te voy a pedir es que tu tarea domiciliaria lo pegues a tu cuadernito, que esas preguntas van a ser interesantes para el examen. Ahora, también te voy a pedir que estés al pendiente, porque voy a enviarte la práctica, ¿no? No les he tomado práctica de los cursos, pero ahora sí voy a empezar a tomarles. Entonces, referente al tema que te estoy enseñando. ¿Ya? 5 preguntas que vas a saber, vas a contestarlas en el CIE web, y yo ya voy a enviar las alternativas, y en base a eso van a salir sus notas. Estudien bastante, pequeñines. Espero que hayan entendido el tema de hoy, que es muy importante para todos ustedes. Gracias por tu atención y buen día.